Ok, esta es nuestra última opción de alojamiento en Roma. Esta es como la que vendría siendo nuestra opción económica y humilde para una noche. Está muy cerca de la estación Termini de trenes, por lo que es ideal si ustedes necesitan desplazarse en tren hacia el aeropuerto, como casi todo el mundo lo hace, que es la mejor opción. Sí, yo lo recomendaría para poquitas noches. El hotel en realidad no está mal, pero tampoco está muy bien. Ya se ve que tiene algunos añitos, tiene algunas partecitas en la pared como que se están cayendo. Sí, entonces, cosas buenas, tiene recepción 24 horas, está muy cerca del tren, la zona está buena. La zona cerca del tren en realidad es buena, hay gente que dice que no, pero es buena. Tiene buen internet, eso. El internet está muy bien. Bienvenidos a los Museos Vaticanos. Les recomendamos muchísimo que compren la entrada antes por internet. Sale un poquito más cara, pero se ahorran gran parte de la fila en ese sol impresionante. Sí, casi toda la fila, o sea, entran a la hora que la compraron, o incluso entramos media hora antes. Fue súper fácil, reclamamos los tiquetes en un lado y entramos de una. La cantidad de gente acá es como un partido de fútbol, o sea, sí, es impresionante. La fila más larga para entrar a cualquier monumento de Roma es aquí en los Museos Vaticanos y siempre es mucha fila, especialmente en esta que es temporada casi que alta. Ahora, sobre el museo, son en realidad un conjunto de muchos museos que los papas durante los últimos más o menos 500, 600 años casi han venido acumulando y recopilando acá en estos palacios. En este momento estamos en el Museo de Pío Clementino. Sí, este se caracteriza más como por las esculturas y estatuas. De momento aquí la más importante, hay un Apolo muy importante que es una copia y también otra que se me acaba de olvidar el nombre que se las pondré ahorita. Hay también, como acabamos de ver, una galería egipcia muy completa, muy bacana. Sí, muy chévere. A ver, la primera momia que vimos fue impresionante, está súper bien conservada, es súper impresionante ver eso. Muchos papiros, muchas como piedras con inscripciones, en realidad es como muy bacano, muy interesante. La mayoría de gente viene a ver la Capilla Sixtina, pero es importante ver las otras salas también. Sí, algo para tener en cuenta, es imposible recorrer los museos en todo un día, o sea, nosotros vamos a estar aquí como 3 horas, entonces estamos tratando de ser muy selectivos. Hay rutas ya delimitadas, no tienen que pensarlo mucho, ya vienen descritas, solamente es seguir el mapa. Sí, vamos a seguir una y vamos a ver cómo nos va. Demasiada gente. Después de mucho caminar como en una procesión, porque era como un pasillo de 5 metros para 5.000 personas, llegamos a una sala que está, o sea, esto está impresionante. Me recuerda mucho a la sala del Louvre, que en este momento no recuerdo el nombre, se los dejo aquí abajo. Es gigante, está toda decorada, se ve como dorada, con colores. O sea, es la galería de la carta geográfica o algo así, porque no sé si se dice así. Está hermoso, tiene como los mapas pintados directamente en la pared de cada zona de Italia, o sea, Sicilia, Córcega, etcétera. Está súper bien. Esta parte de la visita es una parada casi que obligada cuando vengan a los museos vaticanos. Son las estancias de Rafael. Son 4 salas, 3 de ellas pintadas por Rafael y la última, como él ya había fallecido, fue pintada por sus alumnos.
Todas las paredes, todos los techos tienen pinturas del artista, o sea que imagínense cuántos años tiene todo esto. Esto es porque el papá del momento era muy fan de Rafael y estas salas fueron las que le dieron fama y lo pusieron al mismo nivel que Miguel Ángel. Ya estamos aquí a punto de ver la Capilla Sixtina. Creo que la Capilla Sixtina va a estar llenísima de gente, supuestamente no se puede grabar ni tomar fotos, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos. La Capilla Sixtina es probablemente la obra más famosa del Vaticano, no solo por su decoración, sino también por ser el templo en el que se elige y corona a los papas. Las obras de Miguel Ángel son las que más resaltan en toda la capilla. En el medio del techo se encuentra la creación de Adán, un fresco cargado con toda la simbología y misticismo del artista. Y al fondo se encuentra el Juicio Final, su obra maestra, la cual tardó 5 años en completar. Y bueno, ya terminamos nuestro recorrido por la Capilla Sixtina y los museos vaticanos. Tu veredicto. La verdad estaba demasiado lleno de gente, entonces eso hace que uno camine muy rápido, se va llevando como el mar de gente y no alcanza a apreciar muchas cosas. Y ya dentro de la Capilla Sixtina la cantidad de gente era impresionante. Sí, a mí me parece que la Capilla Sixtina es impresionante, pero la experiencia me pareció un asco. O sea, no tengo otra palabra, no hacen sino regañar a todo el mundo, no puedes tomar fotos, se miran feo, le ponen una cosa horrible a algunas mujeres encima que muestran los hombros y a otras no. No es sino regaño, pero cuando uno está tranquilo mirando para arriba, la verdad sí es muy, muy impresionante y vale la pena. Sí, obviamente pues es algo que no se puede perder como consejo. Tienen que venir vestidos igual que para la Basílica de San Pedro. No short, no camisas que muestren los hombros, no se puede tomar fotos y con eso pues evitan que los regañen. Sí, entonces sí vale la pena, pero hay que tener mucha paciencia. Después de haber salido de los museos vaticanos, dimos una caminada más o menos de media hora hasta la Piazza del Popolo. Les cuento que aquí ya habíamos intentado venir una vez hace como mucho tiempo y había como un evento de atletismo, entonces no estaba muy chévere, pero hoy igual hay otro evento, pero está mejor, o sea, se ve mejor la plaza. Y lo más llamativo son las dos iglesias gemelas, son aparentemente iguales una al lado de la otra, pero tienen algunas diferencias particulares. Sí, respecto a las iglesias están están arreglando una, entonces está tapada la fachada. Esta plaza era como la entrada a Roma, era como donde se reunía todo el mundo para salir de la ciudad, lo que comunicaba a la ciudad con el resto del continente, pero perdió importancia después de que construyeron la estación Termini y que el tren ya fue como el medio más usado. También les cuento que está el Museo de Leonardo da Vinci, no vamos a entrar, pero pues la gente habla como bien de él. Y también les cuento que está el obelisco Flaminio, o el obelisco dedicado a Ramsés II. Ese obelisco pues estaba antes ubicado en el Circo Máximo, estuvo ahí desde el año 10 a.C. y se lo trajeron para esta plaza en el año 1580 aproximadamente. Está pues súper bien conservado y se ve muy bonito. Entonces después de acá ya vamos a salir caminando para allí, donde está Villa Borghese, entonces nos vemos por allá. Ok, entonces paramos en el camino y bueno, teníamos como hambre y aunque no lo parezca son como las 7 de la noche. Entonces, nada, pedimos aquí en un lugar que se llama My Bags, Baguetería Roma, pedimos un par de sanduchitos. No sé muy bien qué tienen, pero se ve muy bien, tienen brie, tomate seco, cosas así. Y también pedimos 2 cervecitas que ya nos estaban como haciendo falta. Ahora estamos recorriendo la Villa Borghese. Esto es un parque, uno de los más
grandes que hay en toda Europa. Es gigante, es como decir un Central Park, pero la diferencia es que aquí hay museos, muchas obras de arte regadas por todo el parque y también la posibilidad de descansar, de hacer un picnic, de pasar un día así como en familia o más relajado. Lo vamos a recorrer y vamos a ver qué les podemos mostrar. Aprovecho este momentico aquí en la Villa Borghese, que está como relajante y muy bonito, para recordarles que se suscriban, que compartan con todos sus amigos y por favor sigan visitando y viendo a la bitácora de Carlos y Eli. Entonces este es nuestro último y triste día en Roma. Bueno, y no solamente es nuestro último día en Roma, es nuestro último día en Italia y en Europa otra vez. Se la recomendamos muchísimo, hay demasiadas cosas para hacer. Ya volvemos a Medellín, pero esperamos verlos pronto en muchas más aventuras. Sí. Chao.